Bienvenidos al Juan de Mariana, a las charlas de los viernes. Tenemos el placer de contar hoy con nosotros con Carlos Guimarães, economista portugués y recién electo parlamentario de las Cortes de Portugal. Bienvenido, Carlos. Además, fundador y organizador del Instituto Mais Liberdad, ¿no? Libertad. Lo pronuncio bien. Va a hablar sobre un tema que tiene bastante trabajado, que es el estancamiento económico de los últimos 20 años en el sur de Europa. Entendiendo el sur de Europa, Portugal, España, Italia, Grecia, etc. Pues bienvenido. ¿Está funcionando? No. Bueno, No está. si necesitas un Todavía poco... ¿Te sabía una cuestión distinta a Estamos teniendo un problema técnico. Un poquito. 2 minutos. Si no, bueno, si quieres... Es más fácil así. Ahora. Los duendes de la informática. Sí. A ver. Ahora. Sí, vale, pues empezamos y bienvenido y el show es todo tuyo. Gracias. Buenas noches a todos. Es un gran placer para mí estar hoy aquí como invitado del Instituto Juan de Mariana. Esto es el segundo gran honor que he recibido en el espacio de pocas semanas. El primero sucedió hace unas semanas cuando fui elegido al Parlamento portugués para defender los principios del libre mercado y de la libertad individual. Mi nombre es Carlos Guimarães Pinto. Tengo un doctorado en economía y hace años que escribo sobre economía y liberalismo. En 2018, para sorpresa de todos, fui invitado para ser presidente de un pequeño partido, Iniciativa Liberal, y para sorpresa de todos también lo acepté. Después de muchos años hablando de liberalismo, de libre mercado, no era miembro del partido. Me torné presidente del partido sin ser miembro del partido. Fue algo muy diferente de lo que estaba habituado a hacer, pero a mí me gustó bastante. Un año más tarde elegimos nuestro primer diputado de la Asamblea de Representantes, que después se tornó el presidente del partido. Yo salí del partido y fundé el Instituto Mais Liberdad. Nosotros estábamos hablando antes de Instituto Mais Liberdad. El Instituto Mais Liberdad tornó-se uno de los grandes think tanks, no solamente en Portugal, pero también en Europa. Nosotros tenemos hoy 6.000 miembros. Es algo completamente inesperado para Portugal. No teníamos sino un think tank en Portugal. Lo primero tiene ya 6.000 miembros. Fue muy sorprendente. Como podrán oír, yo hablo un mixto de portugués, gallego y castellano. Es muy difícil hablar temas serios cuando se suena tan ridículo, pero yo voy a intentar hacerlo en los próximos minutos. Voy a hablar de los 20 últimos años de estancamiento en el sur de Europa, como tenía que ser, con un poco de foco en el caso de Portugal. Siempre que no tengo las palabras en castellano, me perdonan, hablaré portugués o inglés, uno de los dos. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, pregúntenos. ¿Vale? Sí. Muchas gracias por venir. En primer lugar, quiero que tenemos una visión histórica de lo que fueron los países del sur de Europa. Antes de la Revolución Industrial, el sur de Europa tenía todavía una enorme
predominio comercial, económico en Europa y en todo el mundo. Un gran predominio. Entre algunas de las ciudades más grandes del mundo estaban en sur de Europa. Ciudades comerciales como Lisboa, como Nápoles, algunas de las mayores ciudades, más grandes ciudades del mundo estaban en Europa. Y mismo la diferencia en bienestar económico entre el sur y el norte de Europa no era particularmente grande. Si excluimos Netherlands, Holanda, todos los otros países, Portugal, España, Italia, Reino Unido, Suecia, todos son similares en términos económicos, muy similares. Por tanto, hasta la Revolución Industrial no había gran diferencia y las más grandes ciudades, algunas de las más grandes ciudades del mundo estaban en sur de Europa, ainda. Pero el retraso en el proceso de industrialización, en la alfabetización de la población, hizo que en el siglo XX ya existiera un retraso sustancial entre el norte y el sur de Europa. Portugal solo en 1987 alcanzó el PIB per cápita que tenía Dinamarca en 1950, casi 40 años después. Lo mismo PIB per cápita que Suiza tenía en la Primera Guerra Mundial, años 80. 87, Portugal tuvo lo mismo PIB per cápita que Suiza en 1918. España y Grecia estaban un poquito mejor, pero aún así iban más de 20 años atrás del norte de Europa. Esto es una gran diferencia. El retraso económico en solo 2 séculos, esos países atrasaronse 20, 40 años. ¿Okay? En 200 años, 20, 40 años es mucho. Pero en la segunda mitad del siglo XX, algo cambió. Lo que permitió corregir esta situación fue la integración europea y el libre comercio que permitió a los países del sur de Europa tener un proceso de convergencia en la segunda mitad del siglo XX. Lo que tenemos aquí es que los países... See the mouse here, unfortunately. Hasta aquí. Aquí. Lo que tenemos aquí es que los países del sur de Europa crecieron bastante en la segunda mitad del siglo XX, particularmente por 2 razones, de EFTA y después CE. Fueron capaces de, entre la década de 60, 70, 80, 90, convergir con el resto de Europa. Pero luego llegamos al siglo XXI. Eso es lo que voy a hablar hoy. Y llegamos al gran estancamiento en el sur de Europa. Para poner en perspectiva este estancamiento, pensemos en 2 de las mayores crisis mundiales de todos los tiempos. 2. La Gran Depresión en Estados Unidos y la década perdida en Japón. 2
de las mayores crisis mundiales. Estas crisis, si se recuerdan, cambiaron la forma en que muchos académicos ven la economía. Nuevas teorías económicas crecieron por causa de esas dos crisis. Estas crisis pusieron en primer plano una serie de nuevas teorías económicas, fueron tan impactantes que las razones, causas y consecuencias todavía se discuten hoy. La Gran Depresión en Estados Unidos, la Gran Estagnación en Japón. Dos grandes crisis enormes. Las más grandes crisis de la historia de los últimos séculos. Las dos más grandes crisis de la historia del capitalismo moderno. ¿Cierto? Sí. Incluso se hicieron películas sobre esas dos grandes crisis. ¿Cómo creen que se comparan las crisis de los países del sur de Europa con estas dos crisis? ¿Mejor, peor, un poquito mejor, un poquito peor? Sería bueno. Peor. Si miramos un periodo largo de 12 años entre 2000 y 2012, lo que tenemos aquí, están faltando aquí, lo que tenemos aquí en rojo tenemos Estados Unidos, la Gran Depresión de Estados Unidos, una queda muy grande, y después recuperación, y después de 12 años estaban un poco arriba de principio. Estamos mirando de 1929 a 41, ¿vale? En Japón, lo que tenemos es el periodo de 92 hasta 2004. La gran estagnación japonesa de Japón, pero aunque más do que en principio de la crisis. Si miramos los 12 años entre 2000 y 2012 de Grecia, Portugal, España, Italia, lo que tenemos al fin es más bajo que Japón y que Estados Unidos en sus grandes crisis. Eso es verdaderamente la mayor crisis de cualquier bloque económico en los últimos 100 años. Lo que ha acontecido en el sur de Europa fue la mayor crisis que ha tenido en cualquier bloque desenvolvido en el mundo. Más grande que Estados Unidos, más grande que Japón. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? ¿Qué aconteceu? ¿Qué exatamente o qué aconteceu? El estancamiento se debe a 4 razones principales. Primero, la acentuación del proceso de globalización, que ha trazido oportunidades, pero también ha trazido desafíos de ajuste temporario a los países del sur de Europa. 2, en segundo lugar, la entrada de países de este de la Unión Europea que reforzó estos costes de ajuste. Dos costes las economías del sur de Europa tenían que ajustar a 2 choques comerciales. La entrada de China en OMC es la entrada de los países de Europa del Este en Unión Europea. En tercer lugar, lo que no permitió algunos de los ajustes fue la arquitectura de la zona euro. Esas 3 cosas acontecieron al mismo tiempo. 2
que necesitarían de un ajuste temporario y una que no permitía también ese tipo de ajuste. El cuarto, que no nos podemos olvidar, no nos podemos tirar la responsabilidad, enormes errores de política económica. Enormes. En casi todos esos países, enormes errores. Enormes errores, pero que fueron facilitados por la arquitectura del euro. Esos errores que acontecieron, que vamos a hablar de ellos, fueron facilitados por la arquitectura del euro, porque era muy barato en préstamos. Lo hablaremos. Hablaremos primero de globalización. La acentuación del proceso de globalización trajo desafíos muy específicos para la economía portuguesa y para la economía de otros países del sur de Europa. Mas por la portuguesa, sur de Italia, Grecia y algunas regiones de España fue más importante, más grande. Por tanto, la economía portuguesa se especializó en un conjunto de productos intensivos en mano de obra. Después, cuando nuevos países con mano de obra más barata ingresaron en el comercio mundial, algunos de los productos de exportación de la economía portuguesa, griega, italiana del sur, se han vuelto menos competitivos. Entonces, esa necesidad de ajuste de perfil productivo no aconteció tan fácilmente porque tenía una mayor facilidad para obtener financiamiento externo, que provocó un sustancial empeoramiento de la balanza comercial y del endeudamiento. Eso aconteció especialmente en Portugal y Grecia, España también, Italia un poco diferente porque ya tenía un gran endeudamiento antes, pero fue transversal a todos los países del sur de Europa. Portugal, especialmente Portugal y Grecia, ha perdido su lugar como pobre entre los ricos, convirtiéndose en un país de renta media en un mundo con muchos países pobres. De un día estaba compitiendo con China, con Pakistán, y no tenía cómo competir. No tenía capital suficiente para competir con Alemania, con Francia, con Holanda, pero también no tenía una mano de obra barata para competir con Pakistán, China, y so on. Al mismo tiempo, la adhesión de los países del antiguo bloque del Este a la Unión Europea también ha planteado desafíos muy particulares. Los países de Europa del Este tenían muchas ventajas sobre los países del sur de Europa. Primero, tenían una mano de obra más cualificada. Tenían fuertes lazos con las economías de Europa Central y, más importante do que eso, en mi opinión, tenían la experiencia comunista que los ha hecho más abiertos a las opiniones políticas del libre mercado, que es diferente del sur de Europa, que es exactamente el opuesto del sur de Europa. Entonces, cuando hablé de las políticas, de la responsabilidad de los enormes errores de política económica que han acontecido, también es por causa de eso. También es eso. Los países del sur de Europa no tenían la experiencia comunista, fueron menos abiertos a políticas de libre mercado, estaban confrontándose con países que tenían esa experiencia, que fueron muy abiertos a políticas de libre mercado, políticas agresivas, de disminución de impuestos, de competitividad,
políticas de competitividad que Portugal, España, Grecia, Italia no estaban preparados para hacer. No estaban políticamente preparados para las hacer. On top of all of this, on top of all of this, teníamos algo que no permitía hacer los ajustes, que era la arquitectura de la eurozona. Eso fue algo que si esos países no estuviesen en la eurozona, algunos de los ajustes terían sido automáticos, terían acontecido automáticamente, pero estaban en la eurozona. Y cuando no estás en un gran bloque monetario y tienes un gran déficit de tu balanza comercial, lo que va a acontecer es tu cambio viene abajo, hay un ajuste de costes de exportación, de competitividad, pero esos países estaban en la eurozona. Eurozona tiene muchos beneficios, pero también tienen algunos costos para el país. Primero, claro, los Estados miembros pierden soberanía monetaria. No sé si eso es un costo o no, pero en algunos casos es bueno que la pierdan. Pero la política monetaria y cambial se centraliza. Cada país pierde la capacidad de utilizar instrumentos de política monetaria y cambial para hacer frente a choques asimétricos entre países, entre oferta y demanda agregada. Y tenemos algunos choques asimétricos. Que el euro se apreció porque Alemania tiene superávit comercial, lo que perjudica a los países con déficit comercial que necesitan una devaluación de su moneda. Lo que había dicho es que un país que importa más do que exporta, su cambio viene abajo, que reequilibra su balanza comercial, su mecanismo no existe más, porque cada uno de los países de Sudeuropa es muy pequeño para tener influencia en lo que se pasa con el cambio del euro, muy pequeño. Si Alemania tiene all this false to English. Si Alemania tiene un superávit comercial, el cambio sube, independientemente de lo que acontece en Portugal o Grecia. Siempre hablan de una alternativa mágica, que es no sé cómo se llama, Google Translate says unión presupuestaria, pero no sé. Unión fiscal, talvez, vale. Para compensar temporalmente a los países con desequilibrios. La Unión Europea tendría que tener un presupuesto centralizado, común, que cubriría una parte sustancial de los ingresos y gastos públicos de la Unión Europea. Sin embargo, eso es muy complicado de implementar y, en mi opinión, no es deseable. ¿Por qué? Tenemos riesgo moral. Si las transferencias de orçamento fueran automáticas, se corre el riesgo de que muchos países no hacen el esfuerzo de ajustar sus economías y viven permanentemente con transferencias fiscales. Y eso resulta en una cosa, pues, pérdida de independencia. No debemos tener dudas sobre eso. Unión fiscal llevará a pérdida de independencia de los países. Los estados perderían su independencia presupuestaria y estarían sujetos a la supervisión continua de los otros estados. Siempre. Para siempre. Que es algo que
algunos ya tenemos hoy, un poquito. No es muy bien recibido en muchos países. La verdad es que los 12 años posteriores a la incorporación de esos países en la eurozona, la economía de Portugal, pero también de España y de Grecia especialmente, creció menos que la media de la Unión Europea. Casi siempre menos. Con una excepción, Grecia, que ha crecido mucho en los primeros años y después todo lo que se sabe, podremos volver. Grecia es un caso muy, muy particular porque creció, no se ve estagnada, pero creció a conta de mucha deuda y después de un crash enorme. Fue algo bastante inesperado. Entonces, ¿qué se ha pasado en Portugal? En Portugal tenemos lo diferencial de crecimiento entre Portugal y la Unión Europea antes del euro y después del euro. No necesita de muchas explicaciones. Es visible, Portugal estaba convergiendo antes del euro y claramente divergiendo después del euro. Casi todos los años después del euro, Portugal divergió. Y es importante recordar que no ha sido solamente la adhesión al euro que ha pasado aquí. O sea, tenemos China en OMC, tenemos los países de la Europa en la Unión Europea, muchas cosas, pero la propia eurozona, la propia adhesión a la eurozona ha tirado algunos de los instrumentos que podríamos tener para hacer los ajustes que esos países necesitarían de hacer. Lo mismo se ha pasado con la deuda pública portuguesa. Estaba muy estabilizada antes de la zona euro. Después de la adhesión al euro, se tornó más fácil hacer deuda pública. Y los gobernantes lo hicieron. La deuda pública más do que duplicó en 10, 15 años. Hoy tenemos vuelta 140% del PIB, Italia tiene lo mismo problema, la Grecia lo mismo problema, todos los países del sur de Europa tenían ese problema. Entonces, lo que quiero decir aquí es, esos países enfrentaron dos choques grandes que serían positivos a medio plazo, medio plazo serían positivos para esos países, pero necesitaban de un ajuste temporario para esos choques. Pero al mismo tiempo entraron en el euro, que no permitió que ese ajuste pudesse acontecer. ¿Sí? Por tanto, ¿y ahora? ¿Qué podremos hacer? El primer paso es entender cuál es el problema en todas sus dimensiones. Hay una parte de responsabilidad política de los líderes de esos países que siguieron políticas muy semejantes. Fueron casi todos gobernados por socialistas durante ese tiempo, casi todos. Hay un problema de cambio político, pero también hay un problema circunstancial de
de todo lo que se ha pasado, de los choques económicos, de la incapacidad de adaptación. El segundo paso que tenemos que darnos cuenta es las soluciones que no podemos tener. ¿Okay? Yo hablé de los problemas de la arquitectura de la zona euro, pero la consecuencia quase normal. Entonces vamos a salir a la zona euro. Big mistake. Huge mistake. No podemos salir del euro porque los costos serían mucho peores y correríamos el riesgo de tener niveles permanentes de inflación alta. Eso es. Lo ajuste de salir de la zona euro ahora sería mucho peor que lo ajuste de entrar cuando entramos. También, obviamente, no nos podemos cerrar al mundo la globalización ha traído algunos desafíos particulares a los países del sur de Europa en los últimos 20 años, pero sin globalización sería mucho peor, mucho peor. El proceso de transición, los costos de ajuste ya se ha sentido. Done. Es muy importante ahora aprovechar todo lo bueno que puede traer la globalización. Los tiempos que se avecinan serán disruptivos. Eso es bueno. Para economías estagnadas, disrupción es bueno. Porque estamos estagnados sin ninguna esperanza de salir de eso. De repente, all of a sudden, disruption. La disrupción que vamos a tener en los próximos años es una gran oportunidad para acabar con el estancamiento. Muy grande. Hoy tenemos los nómadas digitales con el trabajo que se puede hacer en cualquier lugar y si cambiamos para un modelo de trabajo en cualquier lugar, donde quieren las personas trabajar. Donde tenemos Madrid, Lisboa, Algarve, Creta. No es en Suecia o Dinamarca, donde llueve todo el día, donde es frío. Si podremos escogemos trabajar donde nos sentimos bien. Eso es el sur de Europa. Los países del sur de Europa tienen condiciones fantásticas para atraer empresas y personas de alto valor agregado. Si puedes trabajar desde cualquier lugar, prefieres trabajar en una Inglaterra fría y lluviosa o desde una España mediterránea o Grecia. España, Grecia, tienen condiciones fantásticas para eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, bien, continuar luchando para que la población, los líderes políticos se den cuenta de los beneficios del libre mercado, de la capacidad de atraer a esas empresas, a esas personas de alto valor agregado, para que nuestro futuro pueda efectivamente ser moldeado por mejores políticas. No podremos hacer lo mismo de los últimos 20 años. La arquitectura de la zona euro ha permitido por algunos años que los rendimientos aumentasen sin que la economía lo acompañase. Y nos permitimos que eso fuese posible, permitimos que políticos nos han dicho que eso es posible para siempre. No es posible para siempre. Y hoy sabemos que no es posible para siempre. Tenemos la capacidad de tentar influenciar para que eso no pueda acontecer. Ahora, ¿alguna pregunta que tienen? ¿Algo más que gustarían de
Yo te iba a preguntar, Carlos, luego también si alguien quiere preguntar en portugués, yo creo que lo podemos aceptar, ¿no? Pues si alguien le da más facilidad, pero al final de todas las preguntas en castellano para luego poder subtitularlas, ¿no? Yo te iba a preguntar porque, claro, el tema era, aunque lo has centrado en Portugal, que está bien porque, bueno, la problemática puede ser similar en los últimos 20 años. Cuando entendemos el sur de Europa es Portugal, España, Italia y Grecia. Pero antes de estos 20 años, yo creo que digamos, la influencia de la entrada de la Unión Europea de los 4 países fue diferente. O al menos yo siento que fue diferente. El caso portugués, bueno, lo has definido que en realidad no hizo un aporte relativo a los países de Europa tan grande, ¿no? Estaba convergiendo más rápido, más veloz antes. En el caso de España, sí. Antes de estos últimos 20 años, el boom fue increíble. El país creció mucho más de lo que ya crecía y no creció el endeudamiento. Bueno, también gracias a que no teníamos esa facilidad quizá para imprimir dinero o para devaluar la propia moneda, ¿no? En el caso de Italia parece distinto porque llevaban ya muchos años antes en estancamiento. Entonces entiendo que el origen debe ser diferente. Y en el caso de Grecia sí que hubo este boom, este crecimiento, pero probablemente gracias a endeudarse. O sea, era claramente una burbuja de lo público, ¿no? Y de inversiones que venían de Europa. Tú, más allá de esto, y nos has dicho claramente que crees que es una tontería en este momento salirse de la Unión Europea. No solucionaría los problemas a ninguno de estos países. Vemos a la vez estos países del este de Europa, República Checa, Estonia, Polonia. Imagino que habrá pasado ya con Portugal también, porque con España teníamos este año noticias de que estos países ya han igualado en PIB per cápita a España. Entiendo que entonces también a Portugal. ¿Qué es lo que están haciendo bien estos países y que podrían copiar también con nuestras problemáticas propias del sur de Europa, que podían copiar los países del sur más allá de ofrecer buen tiempo, la fiesta, somos divertidos y todo esto? ¿Qué en concreto podíamos aprender del este de Europa? Muy bien. Esa es una pregunta que me gusta porque mi plataforma política en Portugal ha sido muy focada en replicar lo que esos países han hecho. Intentar hacerlo en castellano es un poco más difícil, pero hay muchas cosas. Primero, la política fiscal bastante agresiva que esos países han tenido en principio después de la adhesión a Unión Europea. Estamos hablando de tasas de impuestos muy bajas para atraer inversiones, para un problema que esos países tenían, que tenían una población muy cualificada, pero una población que no tenían capacidad de retener. No tenían capacidad de la retener, entonces tienen una política fiscal muy agresiva para los retener, de flat tax o dos tajas. Tenemos que tener una simplificación burocrática, algo que los países bálticos han hecho muy bien, especialmente Estonia, que ha traído mucha inversión, mucho entrepreneurship. Podremos imitarlos en muchas áreas. Y es importante que muchos de esos países hoy están en la eurozona. Por tanto, eurozona no significa que no hay crecimiento. Es posible tener crecimiento y un crecimiento más grande en la eurozona con las políticas públicas ciertas. Yo soy portugués, pero voy a intentar hacer la pregunta en español para que todos se entiendan. Y está un poco relacionado con eso. ¿Está bien? Sí. Has dicho que tenemos ahora una gran oportunidad para cambiar las cosas.
y parte es haciendo políticas más liberales, como los países del este tienen hecho. Pero políticamente, lo que vemos en el caso de Portugal es que ahora tenemos tido una mayoría absoluta del Partido Socialista, y también has dicho que parte de los problemas han sido por políticas socialistas que estos países del sur de Europa han tenido. Entonces mi pregunta es, políticamente, ¿cómo vamos a poder tener esta oportunidad con un gobierno que continúa siendo socialista? Hay algo muy particular en partidos socialistas de Portugal que se pasa también con otros partidos en todo el mundo del sur de Europa, que son más oportunistas que ideológicos. El Partido Socialista Portugués me parece mayoritariamente más oportunista, que tiene más amor al poder que a la ideología. Eso no es necesariamente malo. ¿Por qué? Porque si conseguimos influenciar lo que piensa la población, conseguimos influenciar la forma como el Partido Socialista actúa. A mí me gusta pensar que hasta 3 años antes de Iniciativa Liberal, muchos asuntos que hoy son hablados y tidos como algo normal, como los 20 años de estancamiento. Los que no son portugueses aquí, también los que son. Yo fui el presidente del partido 3 años atrás. En una aparición televisiva y dice, Portugal está estancado hasta 20 años. Uno de los fact-checkers ha dicho, eso es falso, no es verdad. No es verdad que Portugal está estancado porque ha crecido 0.4% per año. Y hoy todos los partidos asumen que eso es verdad y que algo tiene que ser feito. Casi todos los partidos, incluso partidos de izquierda, asumen que tenemos que bajar la carga fiscal sobre los salarios. Yo acredito que las buenas ideas pueden hacer su camino, puede ser más lento, pero se hacen su camino y tenemos oportunistas en poder. Los oportunistas irán perceber que solo se mantendrán en poder si seguirán algunas buenas ideas. Si tengo una esperanza que el Partido Socialista vaya a cambiar y Portugal vaya a ser la futura Estonia, o futura Irlanda, no lo pienso. Pero podremos influenciar, podremos tener alguna influencia, no en el Parlamento, infelizmente, pero con la opinión pública. Isto é muito mais fácil em português. Sí, cuando hablas de la calidad de la mano de obra, yo creo que hay que distinguir entre lo que es mano de obra productiva y mano de obra creativa de productos para que la otra trabaje. Entonces ahí hay un problema en los estados del sur, que hay tanta cantidad de normativa que es imposible cumplirla. Y hay tal ineficacia del Estado que es imposible que bajen los impuestos. Agora que me apetecia falar português. Não. Cuando hablamos de productividad, es importante hablar que las instituciones importan, porque nos tenemos un trabajador portugués que decimos que tiene baja productividad, pero lo mismo trabajador va a trabajar a Alemania y tiene mucho más productividad. Por tanto, no es intrínsecamente del trabajador que por ser portugués o por ser español no es productivo.
hay una cuestión de instituciones. La forma, la intensividad de capital de las empresas, la cualificación de los gestores, la forma como la burocracia impide que muchas inversiones acontezcan. Hay muchas cosas que hacen que un trabajador muy productivo deje de ser productivo. Y todos nosotros conocemos un ejemplo de alguien que estaba en la economía privada, es muy productivo, y después la misma persona vaya en cualquier empleo público y deja de ser productivo. Espero que eso no aconteça conmigo. He abandonado ahora una empresa privada para ir por un empleo público, pero tal vez, no sé decir. Carlos, antes que nada, gracias por la exposición, fenomenal. Son dos comentarios. Un comentario sobre las causas de estancamiento y una pregunta sobre la solución que propones. Sobre la causa, por full disclosure, yo hace como poco más de 20 años me mudé de Brasil a Portugal y de poco después me mudé a España. Con que a lo mejor una causa más sería realmente mi cambio de país. Sé que correlación no es causación, pero a lo mejor soy yo la culpa de los 20 años de estancamiento. Pero ahora más en serio, la solución de traer mano de obra calificada, emprendedores, eso no es algo estrictamente nuevo. De hecho, Portugal fue pionero con el Golden Visa hace, creo que 20 años. Varios otros países del sur de Europa lo han copiado, incluso España, con resultados muy pobres. En España, la cantidad, no me acuerdo exactamente el número, pero es un número ridículo, creo como 400 individuos que en 15 años habían usado la posibilidad de hacerse residente permanente de forma legal comprando con inversiones locales. Y creo que de esos como 80% eran chinos, que lo usaban como pasaporte de conveniencia. Sin ninguna acusación a la comunidad china, que es muy positiva y contribuye mucho. Portugal creo que es algo similar, tanto creo recordar. De hecho, creo hay avances Golden recientes, Visa? pero no mucho. Golden Visa en Portugal. Sí. Tiene algún suceso en Portugal, Ok, sí. qué bien. Es más simple que España. Bien. Sí, y más barato. Y a veces ha traído Madonna, que tiene mérito. Pero a lo mejor hay restricciones que la existencia de mecanismos como eso no contemplan. La primera condición es de infraestructura. Mucha gente no quiere mudarse a España porque cree que la sanidad aquí no será buena, el aislamiento de las ventanas no es tan bueno como en Suecia y cosas así. El segundo, un tema de activos complementarios. Un emprendedor que se muda de San Francisco a Lisboa no tendrá acceso a la misma a equipos de programadores, a diseñadores, a gestores, a gente de venture capital, porque a lo mejor no puede realizar su potencial en una economía que está bastante aislada y que está muy distante, tanto Portugal como España, en nivel de calificación de recursos humanos en temas de informática, que son muy escasos por aquí. Cuando hablo en eso, es más de las personas que pueden trabajar para una empresa extranjera en cualquier lugar. Hablamos de un ingeniero informático que puede trabajar para Amazon o Apple desde su casa. ¿Dónde será su casa? Estocolmo. No. Nos tenemos esa capacidad. ¿Se la vamos a aprovechar? No lo sé, pero tenemos, y está aconteciendo un poco hoy, especialmente Lisboa. Lisboa ha traído algunos nómadas digitales, pero tenemos que saber después cómo aprovechar para hacer algo más de solo un ingeniero que trabaja en su casa, que esa persona puede investir, puede hacer algo más. Es una oportunidad raw que está ahí esperando por nosotros. No sé si la vamos a aprovechar, ¿no?
Yo creo Me que piden repetir la pregunta. ¿Y crees que eso será material, tiene potencial, tiene impacto relevante en la economía o será algo como un nicho? yo pienso que si me preguntases eso hasta 3 años, yo diría que no sería material. Pero la pandemia mudó un poco la forma como las empresas trabajan. Muchas empresas han entendido que pueden trabajar con personas en casa, y eso transformó un poco eh, la forma como las líneas de producción de servicios van a funcionar en el futuro. Acredito que sí, que puede ser, no será transformativo de crecer 10% al año, pero puede traer algún crecimiento extra, sí. Ah, fantástico. Carlos, eu gostava de pôr aqui a tua tese em causa, se não te importas. Força. Podes andar dois slides mais para a frente, se faz favor? Mais. Esse slide, sim. Este aqui, uma repetição em baixo. Tu dizes que estas aqui é que são as causas do atraso dos países do sul da Europa. Qual é que é o problema? É que nos países do euro também está a Irlanda. Certo. E a Irlanda também sofreu exatamente estes choques que tu nos dizes que são a causa do insucesso dos países do sul. Então agora a pergunta é, como é que tu explicas que a Irlanda, que também sentiu estes choques, conseguiu maior crescimento, que eu acho que há memória na zona euro, e os países do sul da Europa, que também, também como disseste, sentiram estes choques, não conseguiram? Eu posso responder esta em português, se calhar é mais fácil. Pela caixa que devia estar aqui em quarto lugar, mas eu fiz isto no avião e enganei-me ali. Eu tive que fazer uma apresentação mais curta, porque eu era incapaz de fazer a apresentação que faço normalmente em espanhol, a apresentação toda. Portanto, fiz uma coisa um bocadinho mais curta e tive que ajustar algumas coisas e cometi um erro, que é esta quarta caixa é exatamente igual à segunda, quando na verdade esta quarta caixa são os erros de política económica que foram feitos nos países do sul da Europa. E foram feitos. E esses erros já vieram de trás. Já vieram pelo facto de a Irlanda ter feito uma transformação política e económica durante os anos 80 e 90 pré-euro, que lhes permitiu estar em condições diferentes para enfrentar os choques económicos que aconteceram no princípio do século XXI. Portanto, quando chegamos ao princípio do século XXI, Portugal e a Grécia e um pouco a Espanha e a Itália tinham um perfil de especialização muito semelhante aos países que viriam a entrar na Organização Mundial de Comércio, da China, dos países asiáticos. A Irlanda já não tinha isso. A Irlanda tinha um perfil de especialização muito diferente quando entrarmos no século XXI, o que fez com que eles fossem menos suscetíveis aos choques económicos que acabamos por ter no princípio do século XXI. Portanto, estes problemas afetaram particularmente os países do sul da Europa porque não tinham feito as políticas anteriores que lhes permitiriam enfrentar esses choques. Tanto é assim, vocês lembram-se das condições que existiam para aderir à zona euro. Haveria menos 60% de dívida, não sei quanto déficit, a taxa de câmbio estabilizada. Portugal, a Grécia e, vamos ser claros, a Itália, se tivéssemos uma visão estrita daqueles critérios, não se teriam juntado à zona euro quando se juntaram. A Irlanda teria. Estes 3 países não se teriam juntado. Porquê? Porque, efetivamente, não estavam preparados para isso. E não estavam preparados para a questão da política monetária, como não estavam preparados para a forma como o seu crescimento económico aconteceu nos anos 80 e 90. Porque não houve um espírito reformista. Portugal teve algum nos anos 80, mas nos anos 90 aquilo perdeu-se. Não houve esse espírito reformista que permitiu chegar ao século XXI com uma preparação diferente daquela que os países do sul da Europa têm. A Irlanda fez esse percurso. Mais do que isso, não só fez esse percurso antes do século XXI, como continuou a fazer esse percurso já no século XXI, algo que os países do sul da Europa não fizeram. Por isso, eu como sabes,
se acompanhares aquilo que eu tenho falado, eu não desculpo, eu não dou isto como uma desculpa para os erros de política económica. Eu acho que foram cometidos erros grandes de política económica, mesmo muito grandes, que deixaram o país desarmado para enfrentar este tipo de problemas. E alguns destes tipos de problemas, fomos à literatura dos anos 90, eram esperados. Nós sabíamos que os países de leste iam juntar-se à União Europeia. Nós sabíamos que a Organização Mundial do Comércio, na ronda de Doha, sabíamos que a ronda de Doha ia acontecer e que isto ia acontecer. Portanto, nós sabíamos que estes ajustes estavam a vir. E não fizemos as políticas económicas. Portanto, eu não desculpa, é aqui a quarta caixa, que eu infelizmente não, só copiei a de cima, mas efetivamente, para mim, essa é a principal razão. Os países do sul da Europa tiveram o azar de ter maus governos. Maus. Mesmo. Principalmente no final dos anos 90 e princípio do século XXI. Desculpem lá em casa, perdona lá em casa. Eso es más, un poco más fácil hacerlo, es menos ridículo hablar en portugués que en portuñol. Vale. Pienso que está un poco relacionada la pregunta, que es, si tienes la misma opinión que yo, que hay un otro factor, que es después de la entrada en la zona euro, estos países del sur de Europa se han optimizado un poco para el turismo, perdiendo un poco de las otras industrias. Y tal vez Irlanda y otros países se han enfocado más a atraer los negocios. Y a pesar del turismo nos dar mucho dinero, pienso que no nos podemos olvidar de las empresas también. Y no sé si tienes la misma opinión. No lo creo. No lo creo. Tienes razón cuando dices que no ha habido investimento en las empresas para la del turismo. Tienes razón. Pero a mí no me gusta el argumento de que investimos demasiado en turismo. No fue. Investimos poco en todo el resto. El turismo tiene algo que hace muy fácil investir, que es, no es una industria de capital intensivo. Lo conseguimos invertir con capital muy bajo. Lo capital de turismo es tiempo, es las pasajes, es todo lo que... Eso es el capital natural que lo tenemos de cualquier forma. El turismo es una industria de mano de obra intensiva y barata. Entonces es fácil, si tienes un país que no consigue atraer capital extranjero, el turismo es una solución muy fácil, porque no precisas de muy investimento, ya tienes el capital natural. Yo no pienso que habemos tenido un exceso de investimento en turismo. Habemos tenido un déficit de investimento en todo el resto. Porque el turismo en Irlanda subió bastante. Turismo es por las aerolíneas low cost, todo eso. La importancia del turismo en la economía de Irlanda es algo importante. Nosotros no lo vemos como algo importante en Irlanda porque tenían todo el resto. Nosotros no. Nosotros, precisamente en Portugal y Grecia, no lo tenemos. Yo soy portugués, pero lo voy a preguntar en castellano. Si no me equivoco, una de las cosas que comentas es que una solución es un choque fiscal de bajada de impuestos para conseguir atraer inversión. Eso va a suponer durante un periodo de ajuste, y que con el nivel de endeudamiento que tenemos, eso va a suponer seguramente
recortes en algunas áreas. Entonces, esta pregunta es muy enfocada en Portugal, pero a lo mejor es extendible a España, la verdad es que no lo sé. Y es dónde están esas bolsas que vamos a tener que recortar para conseguir que ese periodo, antes que llegue esa inversión que queremos que llegue, ¿dónde está? ¿Dónde están esas bolsas de ineficiencia y que con un Estado que gasta tanto dinero, ¿dónde empezamos por recortar? ¿Dónde están? Eso es siempre una pregunta muy difícil de responder porque nosotros no tenemos el Excel de las despesas de Estado con lo detalle que necesitamos para responder a eso. Pero podremos intentar adivinar. ¿Adivinar? ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo costo de educación. Es uno de los pocos costos que podremos tener y comparar con algo que existe fuera de la esfera pública. Nuestro ministro de Educación estaba muy contento por decir que el coste por alumno ha crecido en los últimos 3 años 20 algo por ciento. Ahora el costo por alumno en la escuela pública en Portugal es más grande que lo que cuesta las mejores escuelas privadas en Portugal. El Ministerio de la Educación tiene dimensión, una gran dimensión, tiene economías de escala si quiere, por tanto, la calidad de ensino en la escuela pública no es tan bueno como en las mejores escuelas privadas. Las mejores escuelas privadas tienen piscinas y actividades y son muy caras. Entonces, si miramos eso, si lo pensamos, el costo por alumno en la escuela pública en Portugal es 6.500 euros por año. Una mediana escuela privada es 3.000, 4.000 en Portugal. Una buena escuela privada, 5.000. Entonces, podremos ver, en la educación tiene que haber desperdicio. Y si en la educación hay tanto desperdicio en un sector que es más fácil de percibir que hay desperdicio, vamos a imaginar lo desperdicio que acontece en la administración central, cuando no se puede comparar a nadie. Es muy fácil anticipar que deberá haber mucho desperdicio en todos los sectores. Pequeños cambios en la forma como se hacen los servicios públicos en Portugal podrían resultar en poupanzas muy grandes que permitirían grandes idas de carga fiscal. Pero más importante do que eso, haya escrito un artículo de opinión hasta algunos meses en que miramos para lo que aconteció en las economías del este de Europa cuando implementaron flat tax. Una queda abrupta de la ingresos fiscales del trabajo. Una queda abrupta de un año para otro, una queda abrupta de los ingresos. Lo más interesante es que, primero, los ingresos de impuestos sobre trabajo han tenido una queda abrupta de un año para otro, pero 2-3 años más tarde estaban al mismo nivel de antes. Es más interesante que eso. Los ingresos totales del país, de todos los impuestos que no crecieron, que las tasas no crecieron, casi no cayeron en el primer año. Cayeron un poquillo en
el segundo año después de la flat tax ya estaban más altas de que antes. En casi todos los países. La evolución fue siempre la misma. Una pequeña queda en los ingresos totales en el primer año, una gran queda en ingresos de impuestos de trabajo, pero todos los otros impuestos crecieron. El segundo año ya tenía más capacidad de... La economía creció tanto que permitió que mismo los ingresos aumentasen. Yo no acredito, no lo creo, que Portugal es diferente. Digo eso muchas veces. Fui consultor de empresas durante muchos años. Trabajé en países subdesenvolvidos, casi todos en el hemisferio sur. Es muy fácil ser consultor de empresas cuando trabajas en esos países. Trabajé en Sudán, en Filipinas, Tanzania, Nigeria. La estrategia es siempre la misma. Vamos a esos países y decimos, ustedes tienen que hacer como hacen en Alemania, como en Estados Unidos, es lo que hacen en Alemania, pueden hacer lo mismo. Y siempre tenemos la misma respuesta. Siempre. Eso aquí no funciona. Sí, funcionó en Alemania, Suecia, en Turquía, en Portugal, funcionó, pero aquí nosotros somos diferentes. No. Y siempre funcionaba. Siempre. Pequeños ajustes, claro, pequeñas cosas, de empresa para empresa, país para país, pero siempre funcionó. Yo acredito que si funcionó en Estonia, si funcionó en Lituania, si funcionó en República Checa, si funcionó, vaya a funcionar en Portugal también. No lo creo que Portugal o otro país del sur de Europa sean tan diferentes. Nosotros tenemos sangre azul o amarillo, no tenemos, es rojo como todos los otros, y vamos a responder a los mismos incentivos de la misma manera. Vale, la última pregunta es del chat de YouTube. Pregunta Fausto si eres optimista sobre reformas pro mercado en el sur de Europa. No. No. No soy muy optimista, principalmente porque lo más grande impulsionador de reformas que esos países podrían tener sería la Unión Europea. Y hoy tenemos una Unión Europea que es menos reformista. Pero hay una esperanza que esos países están 20 años estagnados. El ambiente político de esos países ha cambiado también. Y puede haber una respuesta a cambios de ambiente político que hacen que los propios políticos que no harían las mudanzas se sientan impelidos a hacerlas. Diría 50-50%. ¿No? Yo veo algunos señales de esperanza en Grecia, porque Grecia casi batió en el fondo. Entendieron el impacto de no mudar de políticas. Los otros países no sintieron ese impacto. No me parece que haya muy voluntad de cambiar. Muito obrigado por falar portugués nesta casa. ¿Es correcto? Gracias. Bueno, no es tan difícil, pero siempre me sorprende cómo los portugueses tenéis la capacidad de hablar castellano, de verdad. Creo que al revés no pasa Los tanto. otros portugueses, ¿no? Bueno. También muchas gracias de verdad por venir desde Portugal. Apreciamos mucho el gesto. Espero que ahora consideres también el Juan de Mariana tu casa en España. Y bueno, nos vemos el siguiente viernes en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias.